Muy buenas noches, me llamo Guillermo Antonio Pérez, soy participante de este grupo de maestría y en esta ocasión pues quiero compartir una pequeña información. La tarea indica que tenemos que explicar algo relacionado con el metaverso y un ejemplo. Traigo dos situaciones. Uno, primeramente un video y luego pues una teoría. Trataré de ser lo más breve posible. Las disculpas del ruido, pero estoy en en un lugar donde está cayendo ahorita una buena tormenta. Para empezar, pues la palabra metaverso últimamente se ha hecho muy común y no es más que todo, o más bien dicho, no es más que todo una forma de ver las cosas, pero de ver las cosas en el internet o en la nube. Estamos viendo los elementos en tres dimensiones que normalmente antes se miraban en dos dimensiones. En este caso, con la tridimensionalidad que también se le conoce, logramos como apreciar muchas cosas y gracias a esto también podemos hasta palpar los objetos como que se tratara de un mouse. Es un mundo sumamente diferente el que se encuentra y en este del metaverso. Prácticamente el escenario que nosotros vemos en el metaverso es un escenario virtual en el cual no hay una necesidad de moverse o de estar en un determinado lugar para poder, digamos, conocer, practicar o realizar acciones. Todo esto con la tecnología que tenemos hoy en la actualidad y los desarrollos de aplicaciones que han surgido recientemente. La diferencia con el concepto de Internet y que ahora se conoce como nube es que ahora la mayoría de las actividades que normalmente lo hacemos visitando lugares o transportándonos de un punto hacia otro, ahora lo hacemos nosotros posible solamente realizando nuestras acciones. Es decir, que nosotros podemos estar presentes en un país y no necesariamente estar en el país. Nuestra presencialidad ahora se convierte en una forma, digamos, activa, pero no presencial. En este sentido, también podemos hablar que el metaverso se puede categorizar en dos o en tres elementos: la realidad virtual, la realidad mixta y la web 3D. En este caso, cuando hablamos de la realidad virtual, una inmersión al 100% es que nosotros tenemos como una visualización de un objeto y como que estuviéramos presentes o estuviéramos frente a ello. Por supuesto que la calidad gráfica que se muestra en algunos casos es muy excepcional, muy interesante, pero también habrán otros que se tienen un componente de mucho pixelaje. La realidad mixta pues es una combinación de ambas, pero más que todo es como tener cierta información del momento, estar como conectados, tal como que estuviéramos en el mismo país a través de otros dispositivos. Y la web 3D, que también es una inmersión, también al 10%, son, digamos, como aquellos escenarios que encontramos y que podemos interactuar con muchas personas, pero no hay una movilidad muy extensiva como lo podemos hacer en la realidad virtual. En una realidad virtual nosotros podemos manipular. En la mixta pues también manipulamos, pero a un cierto nivel. Y la directamente web pues solamente tenemos como la parte visual. Posiblemente podemos manipular, pero no necesariamente pues es todo. La realidad virtual lo podemos ver de esta manera: enfocarnos como que precisamente nosotros fuéramos los actores del lugar y que ahí vivimos en ese mundo. Precisamente la realidad virtual nos transporta a un mundo totalmente diferente donde vemos las cosas como que fuera la realidad. Sin embargo, nosotros podemos alterarla sin entrar en conflicto con nuestra realidad. En la mixta pues podemos obtener datos, podemos ver algunos elementos, pero no necesariamente tenemos un contacto y que podamos manipular más allá del 50%. Y el web 3D prácticamente pues que podemos ver las cosas, podemos moverlas, sí, pero no podemos interactuar directamente.
El objeto 3D todavía está en su desarrollo. Logramos ver impresoras, logramos ver también imágenes 3D. Podemos construir con las pequeñas aplicaciones que se distribuyen a través de nuestros sistemas operativos. Los pilares precisamente del metaverso, al igual que cualquier área, este también contiene una serie de elementos que ayuda a que el metaverso sea como tal. Primeramente permite la identidad de la persona. No perdemos nuestra identificación. Podemos hacer exploraciones y esas exploraciones nos pueden llevar a descubrir nuevas cosas. Pertenencia, ya que si bien es cierto como en la vida real nos agrupamos en, digamos, en familia, en amigos o en grupos musicales o gustos, etcétera, también podemos tener un nivel de pertenencia a nivel virtual. También podemos experimentar y también podemos tener hasta cierta medida pues un tipo de propiedad. El metaverso en sí tiene ciertas características. Los espacios virtuales o metaversos, que también así se les conocen, tienen muchas características en común y aquí enumero algunas que tal vez pueden ser de mucha importancia. Por ejemplo, son iterativos, es persistente, son económicas virtualmente y no hay muchas limitaciones y está descentralizado. Todas estas características comúnmente las cumple el metaverso. Y en el metaverso nosotros podemos no necesariamente solo ver o manipular, sino que también podemos aplicar o utilizar esas características para lo que a nosotros nos interese, que en este caso es la enseñanza. En este sentido hay que pensar qué podemos hacer. Cuando yo empecé a conocer la realidad virtual, pues empecé a conocerlo a través de una herramienta que se llama Unity 3D, que en su momento era un elemento que venía en una herramienta de programación y podíamos crear mundos, así mundos tipo 3D para simular, digamos, conducción temeraria o a la ofensiva o defensiva, como se quiera ver. Todo eso se podía programar, pero eran solamente prototipos, no había algo literalmente ya hecho y solamente de armar. El proceso era pasar frente a la computadora escribiendo grandes cantidades de código para poder crear ese mundo y hacer la experiencia del usuario en mover las cosas. Normalmente la tecnología 3D siempre se ha relacionado con los videojuegos. Los que hemos nacido o crecido viendo juegos arcade nos hemos dado cuenta cómo cuando se jugaba en esa época literalmente pues los juegos eran 2 dimensiones y no era colorido, pero ahora tenemos una gama de colores tan definidos y tan atractivas y a esto agreguémosle el componente de las 3 dimensiones. Esto nos permite ver el objeto en diferentes formas y cuando ya lo mezclamos con un videojuego pues propicia en la persona la creación de estrategias, lo hace pensar, lo hace crear, permite que sea prácticamente muy interesante todo ello. En cierta medida, cuando se iniciaron los videojuegos, voy a decir juegos de 2D y quizás simulaciones de la vida real en los años 90, prácticamente los juegos se movían solamente en 2 direcciones, arriba, abajo, adelante y atrás. Sin embargo, no había algo que permitiera rotar, mover o ver hacia arriba o ver hacia abajo. Todo era nada más movilidad horizontal o vertical. No había un componente Z. Entonces los videojuegos prácticamente son los que dieron el origen para mí, lo que tiene que ver con el 3D y que esto ahora es parte del metaverso. También podemos nosotros tener la característica de que podemos comprar tierras virtuales con monedas virtuales, por supuesto. Esto últimamente ha provocado que las personas ahora también obtengan moneda o dinero digital. Esto en un principio pues solamente se podía canjear, digamos, comprando espadas o comprando escudos, digamos, del fabricante del videojuego. Y prácticamente esa era la ganancia, pero ahora vemos que podemos también ahorrar, podemos generar ganancia partiendo de monedas virtuales.
y esto ha permitido que la tecnología no se quede estancada solamente en comprar objetos para nuestros propios juegos, sino que también podemos adquirir monedas virtuales para poder comprar cosas reales. Bueno, podemos explorarlo. Sin embargo, aquí expongo unos ejemplos de videos de elementos 3D que nos permiten conocer diferentes mundos. En el ámbito que yo me muevo, y es la parte de la informática, me encuentro en el escenario de enseñar algo. Por supuesto, hay ciertos elementos que considero que sí se pueden hacer, pero habrán otros que sí habrá necesidad tal vez de que el 3D uno lo cree o lo motive, pero habrán otras que sí. Para el ejemplo, yo comparto un video porque realmente no tengo esta aplicación. Es una aplicación que se instala en la computadora y que nosotros podemos armar y desarmar una computadora. El tener, digamos, un conjunto de chatarra electrónica en nuestros hogares es un poco difícil. Primeramente por el espacio, el óxido que genera, y también que algunos componentes pueden ser, digamos, dañinos para el ser humano, ya que empiezan a expedir, digamos, como óxido, mezcla de óxido con otros materiales que pueden provocar enfermedades respiratorias. Esto ya es temática de contaminación electrónica, que es parte de una de las investigaciones que he hecho. Pero me llama la atención este aplicativo, ya que no lo consideré que fuera una herramienta virtual. O sea, este es un mundo en el que invita a aquellas personas que quieran aprender al mantenimiento. El video lo he silenciado porque realmente solo me interesa compartir ciertas características. Entonces, de momento, cuando nosotros nos introducimos a esta herramienta que se llama PC Building, o sea, juego de computadora, lo que nosotros tenemos es prácticamente un mundo tecnológico donde nosotros podemos, digamos, como verificar, ver un taller virtual, interactuar con piezas de computadora y realizar todas aquellas características que normalmente en la física o en el momento físico es de tener una computadora y pues hacer y deshacer con ello. Aquí precisamente, pues como podemos ver, es una aplicación que me invita a estar en un taller virtual, un taller de reparación de computadoras. Aunque el ejemplo que aquí estoy compartiendo es más que todo como para conocer o armar las partes de una computadora. Todo es asistido a través de instrucciones y por supuesto pues tener las herramientas y conocer un poco sobre las teclas y las combinatorias que requieren. Aquí estamos viendo cómo se arma un conector para poder, digamos, tener nuestra computadora funcional. Sin embargo, el ejercicio es armar una computadora desde cero, digamos, conectar unos puertos de comunicación. En este caso, está haciendo la invitación a insertar el drive de USB. Entonces, ¿cómo hacerlo? Ahí lo va indicando paso a paso. Es probable que necesitemos conectar un cable o necesitamos elegir una pieza. Lo interesante de esta herramienta virtual es que me permite mover con el mouse en todas las direcciones que yo requiera, lo que sería precisamente la computadora. Puedo verla desde cualquier ángulo sin ningún problema y no me estoy forzando a utilizar directamente electricidad. Aquí estamos viendo cómo se enciende la computadora, ya realizando las conexiones correspondientes. Esto, si lo vemos como un juego, pues también va por niveles, aunque aquí son lecciones que se le conocen y aquí pues no necesariamente armar una computadora desde cero, aunque lo hace, por supuesto. Pero también podemos conocer, digamos, cómo hacer la instalación de algún programa y en este caso un escaneador de virus. Para esto el proceso es como dar doble clic y que después seleccionemos ciertas opciones para remover y luego pues bueno, todo lo que conlleva a un técnico de soporte o de mantenimiento de computadoras. Es un, digámoslo así, es un tutorial muy interesante, pero no es un tutorial literalmente sencillo. No se puede instalar en cualquier máquina, hay que tener una buena tarjeta de video y una computadora de una gama media alta
para poder ver todas estas características. Por eso comparto el video, ya que yo no tengo esta herramienta instalada en este equipo que estoy narrando la charla o lo que es la exposición de la temática, pero sí comentarles que sí ya lo he usado para las clases de mantenimiento y es muy pero muy intuitivo. Lo único que, por supuesto, como cualquier otra tecnología, pues tiene un costo de uso, un costo de operación, pero la verdad que vale la pena tener esta herramienta, ya que le permite a uno conocer un poco más sobre las computadoras sin sacrificarse a tener piezas o pedazos o hueseras, como le llamamos acá en nuestro país, y evitar pues contaminación electrónica. Bueno, realmente el video es bastante extenso. Yo voy a tratar de adelantarme un poco para que logremos ver otras características que podemos verlo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo es de manera interna una computadora. Esto del gabinete o CPU que le llamamos aquí en nuestro contexto, aquí vemos de qué está conformado, todas las piezas que nosotros podemos ver. Aquí el proceso que se está viendo es remover prácticamente toda lo que es la parte de la computadora. Aquí nosotros elegimos qué es lo que queremos hacer e inclusive hasta nos da unos precios aproximados de cuánto puede costar una pieza de computadora o una parte de ella para reemplazarlo. En este caso se está haciendo la instalación de un disco duro, se atornilla, luego se empuja los rieles para que se asegure, luego se atornilla y posteriormente pues se le pone, digamos, la cubierta. Observen que ahí nos está marcando todas las piezas, los cables, las ranuras y bueno, podemos seguir agregándole más características, longitud del cable, tipos, etcétera. Comparto pues el video, ya que si bien es cierto, esta actividad tiene que ser más demostrativa a nivel de un escenario real, pero francamente pues conozco poco sobre esto. Sí me he enfrentado a otro tipo de realidad virtual, en el cual pues no mucho me gusta, pero me ha tocado estar viendo cómo no sé si me voy a dar a entender bien, pero tener que como ver el cuerpo humano, quitar, digamos, un músculo, ver a dónde está el corazón, a dónde está el hígado, dónde están los riñones, si lo quiero ver desde la óptica del sistema nervioso, circulatorio, o si quiero ver la parte ósea, pues también. Inclusive he visto también cómo podemos utilizar sierras, soldadores eléctricos, y eso pues simplemente utilizando unas gafas y ver una realidad realmente como tal, interactuar con todo ello. Este que estamos viendo actualmente, pues la interacción es con el mouse, pero sin embargo deja una noción bastante interesante de cómo armar una computadora. Yo pues esto es lo que quería compartir, espero cumplir las expectativas de la tarea y pues muy interesante la temática, la verdad esta es uno de los cursos que a mí me llama la atención y pues muy agradecido por la información. Si bien es cierto, he tenido relación con el metaverso, pero sin embargo hay cosas que uno las manipula por inercia, como se dice, o sea, probando y ahí va, pero no conocer mucho la conceptualización, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo comparto de parte de un entorno 3D y creo que con esto tal vez puedo concluir de que con el mundo 3D o con el metaverso no solamente me puedo poner a jugar, a desarmar computadoras o ver el cuerpo humano y diseccionarlo, sino que también puedo crear una convención virtual, algo que estuvo común, digamos, bueno, aquí en mi país pues no he visto mucho de eso, pero sí he visto algunos congresos en España, por ejemplo, en el cual se hacía la invitación. Una vez creo que me logré colar en una y no estaba invitado, pero me llamó la atención porque logré ver un campus, logré ver personas virtuales, por supuesto, exponiendo y un mundo bastante interesante. Lastimosamente, pues eso solo lo digo por mí, no es todo el país,
pero a veces el ancho de banda del internet pues no es el que uno quisiera para poder moverse libremente y no quedarse como congelado y después quede uno fuera. Pero sí, es muy interesante y creo que se le puede sacar mucho provecho a esta tecnología que creo que cada vez va siendo más grande. El metaverso, aquí lo estoy leyendo, pues prácticamente se va involucrando en cada momento, en todas las esferas o en todas las etapas. E inclusive, con solo estar sentados aquí frente a la computadora, podemos nosotros pues hacer visitas a otros países sin necesidad de movernos, comprar un pasaporte o ir por avión. Podemos visitar las murallas chinas, perdón. Podemos también visitar la Torre Eiffel o otros lugares sin necesidad de movernos. Así que esto es muy parecido cuando Disney empezó con sus primeras series o caricaturas. Yo recuerdo que todas esas animaciones las miraba tan reales, se miraba todo bien bonito y pues lo hacía soñar a uno, lo hacía pensar. Entonces creo que el metaverso, la realidad virtual y todos los elementos 3D que se están impulsando, creo que a eso nos debe de motivar, a crear, a diseñar y a pensar. Esta es mi participación, soy Guillermo Pérez, muchas gracias por su atención, hasta la próxima.